y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio Eterno. Bienvenido una vez más a tu programa El Evangelio Eterno. Es un gran gusto estar aquí compartiendo contigo una vez más la palabra de Dios, el mensaje que puede traer salvación a todo aquel que lo cree. En este momento le hago una pregunta. ¿Qué sería el viejo hombre? ¿Y qué sería el nuevo hombre? ¿Comprende usted muy bien este asunto que la Biblia nos muestra? ¿Sería usted una persona que necesita nacer otra vez? ¿Que necesita ser otra persona? ¿Has comprendido cuán pecaminosa es la situación del viejo hombre en este mundo? ¿El hombre natural? Vamos a tener ahora en este momento a nuestro evangelista internacional. Qué bueno es estar juntos nuevamente. Qué alegría poderles saludar en el nombre del Señor. Nos sentimos muy complacidos de poder llegar hasta su hogar una vez más con su programa El Evangelio Eterno. Queremos agradecer tantas llamadas telefónicas que hemos recibido. Muchos de ustedes están tomando nuestros cursos bíblicos, la fe de Jesús, y están recibiendo nuestro material. Gracias por sus oraciones, gracias por su apoyo a su programa, El Evangelio Eterno. Antes de abrir el Santo Libro de Dios, vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo en el estudio de hoy. Oremos juntos. Nuestro Padre y nuestro Dios, una vez más glorificamos tu nombre, porque eres digno de toda alabanza y gloria. Con corazones llenos de necesidad por ti, venimos a tus pies para que tú nos llenes en esta hora. Escucha la súplica de cada uno de tus hijos donde quiera que estén. Alcánzalos allí en el lugar donde estén viendo esta pantalla, Señor, que tu Espíritu Santo y tu poder se manifieste en sus vidas. Y al abrir las páginas de tu santo libro, te pedimos la unción del Espíritu Santo para poder compartir tu verdad, para trazar claramente tu palabra y para que haga impacto en nuestra vida. Me entrego a ti, me consagro a tu servicio una vez más y te pido una bendición para cada oyente, para cada vidente en esta hora, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Hemos venido estudiando durante varias semanas ya lo que significa el nuevo nacimiento, la necesidad de entregar nuestra vida a Dios y de tener esa seguridad de nuestra salvación. El apóstol San Juan nos escribe en Primera de Juan, en el capítulo 5 y en el versículo 13. Primera de Juan 5:13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Podría parafrasear este versículo del apóstol Juan diciendo: esta serie la hemos presentado a ustedes para que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que tengáis vida eterna y para que aquellos que creen tengan la seguridad de la salvación en su vida. Ahora, el Señor Jesús dijo que para poder entrar al reino de los cielos tenemos que nacer de nuevo. En San Juan, en el capítulo 3, nos dice en el versículo 3, respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo?
¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y respondió Jesús: de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Así que, amigo, amiga que me escuchas, necesitas experimentar el nuevo nacimiento en tu vida. Necesitas aceptar al Señor Jesús como Salvador, invocar su nombre para ser salvo y permitir que el Espíritu Santo entre en ti para transformarte, para hacerte una nueva criatura. ¿Y cómo se nace de nuevo? Eso le preguntó Nicodemo a Jesús. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? En San Juan, en el capítulo 1, se responde a esta pregunta. Dice el versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Somos engendrados de Dios, del Espíritu Santo, a través del poder de Cristo obrando en nosotros, cuando le recibimos, cuando le aceptamos, cuando creemos en su nombre, cuando invocamos su nombre. El apóstol San Pablo lo pone de esta manera en Romanos, en el capítulo 10 y en el versículo 9. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Versículo 13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Así que en primer lugar hay que creer en Cristo, hay que creer en su promesa de salvación. Hay que recibirle, hay que aceptar su sacrificio en nuestro favor. Y en tercer lugar hay que invocar su nombre. Hay que ejercer fe en el nombre de Cristo y decir: Señor, creo en ti, creo en tu palabra, creo en tu nombre, quiero ser salvo. El Señor no solamente te perdona tus pecados, pero te da un nuevo corazón y una nueva vida. Ahora, amigo, tú podrías preguntar: bueno, si yo he aceptado al Señor, ¿entonces quiere decir que ya soy salvo? ¿Será que después de haber aceptado al Señor, puedo de alguna manera perder esa salvación? Mira, el Señor respeta el libre albedrío de cada uno de nosotros. Para tú ser salvo, tienes que invocar su nombre. Hay algo que tú tienes que hacer. No hay mérito alguno en la salvación de parte nuestra. Es un don de Dios, es un regalo. Pero para que yo reciba esa salvación tengo que creer, tengo que aceptar, tengo que permitir que el Señor haga el milagro de transformar mi vida, de crear una nueva criatura. Y así como yo acepto al Señor, así también tengo que permanecer en Él y tengo que seguir escogiendo al Señor para ser salvo. También el Señor Jesús dijo allá en San Mateo, en el capítulo 24 y en el versículo 13, el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Así que para ser salvo hay que creer, hay que confesar el nombre del Señor, hay que invocar su nombre, hay que recibirle, hay que aceptar su sacrificio, pero también hay que permanecer en el Señor. ¿Y por qué es tan importante esto de permanecer en el Señor? Bueno, porque el Señor respeta nuestra individualidad, Él respeta nuestra voluntad, Él nunca va a imponer su presencia en nosotros. Para que yo permanezca en los caminos del Señor, para que yo siga aferrado de esa salvación que he recibido, tengo que escoger cada día al Señor en mi vida. No es suficiente con invocarle una sola vez. Todos los días
tengo que depender de Él, tengo que perseverar en Él, tengo que vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, ¿cómo puedo tener la seguridad de que realmente he nacido de nuevo? ¿Será que puedo de alguna manera tener esa seguridad? Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios. ¿Cómo podemos saber si realmente hemos nacido de nuevo? Nuevamente en la primera epístola del apóstol San Juan, en el capítulo 3, primera de Juan capítulo 3, nos dice en el versículo, vamos a iniciar desde el versículo 6. Todo aquel que permanece en Él no peca, y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Amigo, hermano, que me escuchas, si tú realmente estás en Cristo, si permaneces en Él, no vas a seguir en el pecado, no vas a seguir en rebeldía contra Dios. Al contrario, tu vida va a ser la prueba de que realmente le has aceptado y que has nacido de nuevo. El mismo término nacer de nuevo significa que eres una nueva persona y la prueba se verá en tu propia vida. Todo aquel que permanece en Él no peca, pero aquel que sigue en el pecado ni le ha visto ni le ha conocido. ¿Y qué cosa es pecado? Primera de Juan capítulo 3 y versículo 4, allí mismo donde estamos leyendo nos dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción, transgresión de la ley. Amigo, pecado es ir en contra de la voluntad expresa de Dios. Pecado es rebelarnos contra su ley. El cristiano que ha nacido de nuevo y ha aceptado al Señor Jesús como Señor y Salvador de su vida, acata esa ley del Señor y vive de acuerdo a esa ley del amor. Y hemos estudiado en nuestros últimos temas la importancia de esa ley de Dios como norma de nuestra vida. Aprendimos que la ley no nos salva, pero el cumplimiento de la ley es el amor y todo aquel que ama al Señor cumple la ley. Nos dice primera de Juan, allí mismo donde estamos, en el capítulo 5 y en el versículo 3, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Versículo 4, todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Así que cuando yo creo realmente que Jesús es el Hijo de Dios, cuando le acepto como Salvador, cuando le amo de todo corazón, voy a tener victoria sobre el mundo, victoria sobre el pecado, victoria sobre las tentaciones, porque el Espíritu de Dios mora en mí. Y dice, en esto conocemos que hemos nacido de nuevo. El amor a Dios es que guardemos sus mandamientos. Ahora tú me dices, ¿cuáles mandamientos? El apóstol San Juan nos dice que no son nuevos mandamientos. Él dice que es el mismo mandamiento que hemos tenido desde el principio. Primera de Juan, capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 3 en adelante, para que veamos la importancia que tiene la obediencia en el cristiano como prueba de que realmente pertenece al Señor. Dice así, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado y por esto sabemos que estamos en Él, que permanecemos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Y luego el versículo 7, hermanos,
no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. El mismo Señor Jesús nos confirma que Él no vino a darnos mandamientos nuevos, sino a cumplir la ley que Dios mismo, que Él había establecido desde el comienzo. Allá en San Mateo, en el capítulo 5, nos dice en el versículo 17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. De manera que cualquiera, dice el versículo 18, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Así que el Señor Jesús nos dice que Él no vino para abrogar la ley, Él no vino para hacerla a un lado, Él vino para cumplirla, y nos dice que mientras que existan el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. No es un mandamiento nuevo, es el mismo mandamiento de Dios que dio desde el principio. Ese mandamiento que a través del nuevo pacto el Señor quiere escribir en nuestra mente y grabarlo en nuestro corazón. Nos dice Hebreos capítulo 8 y versículo 8. Y aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré un nuevo pacto con la casa de Israel. No como aquel pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, sobre su corazón las escribiré. Seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Así que el Señor dice que en el nuevo pacto Él graba su ley en nuestro corazón, la escribe en las tablas de nuestra mente y hace posible, mediante el Espíritu Santo, que guardemos esa ley. Lo que es imposible carnalmente hablando, porque somos carnales y pecadores, cuando sucede el milagro de la transformación, del nuevo nacimiento, Dios cambia nuestro corazón, Dios cambia nuestros gustos, cambia nuestra vida por completo y llegamos a ser nuevas criaturas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todo comienza de nuevo. Amigo, amiga que me escuchas, Jesús puede hacer ese cambio en tu vida. Él puede transformarte. Si tú no estás contento lo que ha sido tu vida hasta ahora, si te sientes infeliz por los errores que has cometido, quizás hay cosas en tu vida que tú quisieras poder borrar, no recordarte. Hay errores que has cometido, decisiones que tomaste que te han arruinado. Hay cosas que quizás no puedes cambiar o crees que no puedes cambiar. Para Cristo no hay nada imposible. Él te da la oportunidad de comenzar una nueva vida, una nueva página, una página en limpio, una página blanca en tu vida. Lo único que tienes que hacer es venir a Jesús, aceptarle, invocar su nombre y ser bautizado en su nombre, porque el bautismo es para remisión de pecados y para el comienzo de esa nueva vida. El apóstol San Pedro nos dice en Hechos capítulo 2 y versículo 38, así que arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así que para recibir el Espíritu Santo y de esa manera poder ser transformados por la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, tenemos que aceptar al Señor, arrepentirnos de todo corazón y ser bautizados en el nombre del Señor Jesús. Hace justamente 2 semanas atrás tuvimos una hermosa ceremonia bautismal en nuestro centro evangelístico en Glendale, California.
40 almas sellaron su pacto con el Señor Jesús. Al día siguiente tuvimos una ceremonia bautismal en Palmdale. Y para nuestros amigos que están allá en Palmdale, llámenos. Queremos ponernos en contacto con ustedes, los que están en Lancaster. Y queremos decirles que estamos orando por ustedes y estamos a su disposición también. Les contaba que tuvimos una ceremonia bautismal allá en Lancaster también. Allá en medio del desierto, bajo el sol radiante, almas sellaron su pacto con el Señor Jesús y comenzaron esa nueva vida que dice el Señor que le da a todos aquellos que creen en Él. Y dentro de unas semanitas más, si tú nunca has experimentado el nuevo nacimiento, si nunca has tenido la oportunidad de ser bautizado, para aquellos que les gustaría poder participar de un bautismo o presenciar un bautismo, estamos planeando un bautismo en el río de Azusa. Y allí vamos a reunirnos los cristianos a alabar el nombre de Dios y a sepultar en las aguas del río la vieja vida de muchos de aquellos que han aceptado al Señor para que resuciten para una nueva vida en Cristo Jesús. Si te gustaría recibir información sobre la fecha, cuándo va a ser este bautismo y dónde nos vamos a arrepentirnos de todo corazón y ser bautizados en el nombre del Señor Jesús. Hace justamente 2 semanas atrás tuvimos una hermosa ceremonia bautismal en nuestro, pues estás invitado desde ya. Llámanos por favor al teléfono que aparece en pantalla y con mucho gusto tomaremos tu número telefónico y te dejaremos saber cuándo se va a realizar este bautismo. Y ahora sí, la prueba de que hemos nacido de nuevo es nuestra obediencia a los mandamientos del Señor. Acabamos de leer que dice que el que conoce al Señor lo demuestra en su vida. Y si alguno dice, yo sí tengo a Cristo, yo conozco al Señor, pero no guarda sus mandamientos, es un mentiroso. Y aprendimos también que son esos mismos mandamientos que Dios dio, porque Dios no cambia. Su ley es la misma. Hay algunos que dicen, bueno, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, Él clavó la ley y ya nosotros no tenemos que guardar esa ley. Amigo, no te confundas. La ley que caducó y terminó en la cruz del Calvario era la ley de sacrificios y ofrendas por el pecado. Era la ley del sacerdocio terrenal, donde un sacerdote tenía que recibir la sangre de un sacrificio y llevarla en el santuario y rociarla para recibir la expiación y el perdón de los pecados. Cristo es ahora nuestro sumo sacerdote y Él ministra en el santuario celestial. Y la ley de sacrificios y ofrendas por el pecado, la ley de ceremonias y ritos terminó en la cruz del Calvario. Eso caducó porque era solamente un símbolo hasta que viniera la simiente que es Cristo, hasta que viniera el sacrificio perfecto. Y habiendo muerto Cristo ya no hace falta que matemos corderos y cabritos, porque la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Pero sabes, la ley de Dios, que es la transgresión a la ley, lo que es el pecado, la ley de Dios que nos define lo que es pecado, esa no pudo haber caducado, esa no se terminó, sigue siendo tan ciertamente pecado el blasfemar el nombre de Dios, como lo era antes de la muerte de Cristo, como lo es ahora. Sigue siendo tan ciertamente pecado el poner a otro delante de Dios. El primer mandamiento de esa ley que dice, no tendrás otros dioses delante de mí. Antes de que Cristo muriera era pecado tener dioses ajenos, dioses falsos, ídolos. Y todavía después de su muerte sigue siendo pecado y violación y rebeldía contra Dios. También el mandamiento que dice no matarás sigue vigente. No porque Cristo haya muerto en la cruz quiere decir que ya no tenemos que guardar esa ley. El mandamiento que dice no cometerás adulterio, el mandamiento que dice no hurtarás, el mandamiento que dice no codiciarás, no levantarás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, acuérdate del día de sábado para santificarlo. Todos esos mandamientos que son parte de la ley moral de Dios,
todavía siguen vigentes. Y la prueba de que tú amas al Señor Jesús es que le obedeces. ¿Quieres permitirle hoy que Él haga el milagro en tu vida? ¿Quieres decirle, Señor Jesús, yo sé que mi vida está llena de pecado. Yo sé que necesito de ti, de tu gracia, de tu perdón, de tu salvación. Yo quiero que tú entres en mi vida, yo quiero que tú me limpies, que tú me purifiques, que tú me hagas una nueva criatura. He tratado muchas veces de cambiar, pero no he podido. Pero tú me puedes transformar. Quizás en el nombre del Señor Jesús, tú puedes hoy comenzar esa nueva vida. No necesitas postergar tu decisión. Hoy mismo puedes venir a Él. Allí donde tú estás, invoca su nombre. Dile, Señor, soy pecador y quiero que tú me cambies. Y toma el teléfono, llámanos. Tenemos operadores que te están esperando a ti en este momento para orar contigo. Diles, acabo de aceptar al Señor Jesús, ¿qué tengo que hacer? Y ellos te van a mandar material para que crezcas en tu vida espiritual, van a orar contigo y te van a guiar en ese camino de salvación. Quiero orar contigo en esta hora para que el Espíritu Santo confirme este llamado que te ha hecho. Y si te has apartado de los caminos del Señor, este es el momento de volver y reconciliarte. Estoy llamando a esas ovejitas que se han salido del redil. En el nombre de Jesús, vuelve a Él. Hoy es el momento de tu salvación. Oremos juntos. Padre Santo, tú estás llamando, reuniendo a tu rebaño, trayendo de vuelta a tu redil a los que se han apartado y aquellos que por primera vez hoy te reciben, te aceptan, invocan tu nombre. Séllalos con el sello de la salvación. Dales tu Espíritu Santo, transforma sus vidas, dales la fe para creer que con Cristo todo es posible. Llénanos de tu Espíritu Santo y bendice a cada alma sincera que en esta hora ha tomado la decisión más importante de su vida, la decisión de seguirte a ti. Los encomiendo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.